En el juego del poder, ¿quién está sobre quién? ¿Quién maneja y controla la situación? El poder del perro es una película que nos muestra cómo en el juego el gato puede ser cazado y no todo es lo que parece. Muy buenas a todos, bienvenidos a Nebulosa Podcast. El día de hoy les traemos un podcast analizando algunos de los aspectos más interesantes de la película El poder del perro, basándonos especialmente en los perfiles psicológicos de Peter y Phil y la dinámica que se genera entre ambos. ¡Comencemos! Bueno, en paréntesis dentro del mismo video, solo una explicación, que no hemos subido muchos videos en los últimos, no sé, meses, semanas. Sí, la verdad es que eso se debe a que hemos estado bastante ocupados con otros proyectos aparte personales Y no hemos tenido mucho tiempo, pero ahora vamos a intentar retomarlo. Y bueno, vamos a introducir esta película entonces. Para comenzar, podríamos decir que esta es una película de 2 horas y 5 minutos y está dirigida por Jane Campion, quien se llevó el Oscar a Mejor Director o Mejor Directora. Sin embargo, esta película contaba con 12 nominaciones al Oscar y solamente se llevó este premio. Es llamativo porque tenía, creo que harto chance de llevarse más cosas. Sobre todo las actuaciones de Benedict como Phil. Estoy de acuerdo. Bueno, en términos generales, poniéndolo en contexto la película, se centra principalmente en Phil y George, dos hermanos que reciben a una mujer que es Rose y a su hijo en su hogar, luego que George se casara con ella. A partir de aquí, que creo que es lo más esencial, como que todo lo anterior que se ve en la película es como una introducción que te va guiando a este lugar, surge un conflicto muy central entre los personajes, sobre todo de Phil y el hijo de Rose, Pete. Y por lo mismo vamos a pasar al siguiente punto del que queríamos hablar, que es sobre cómo los personajes iniciales, que aquí hablamos que serían, en realidad, digamos, los personajes con los que se centra la película al principio, serían, ¿verdad?, la relación de pareja que surgió entre George y Rose. Sin embargo, estos personajes iniciales más que nada sirven para contextualizar la historia, porque los otros dos son los más relevantes. Sí, es curioso esta dinámica porque una cosa que tiene esta película que es lenta. Mucha gente yo creo que no les va a gustar por eso mismo, que es lenta y parece que va a algunas partes pero termina en otras, siento yo. Pero este conflicto lo encuentro súper interesante. Incluso te empieza como a dar este contexto con cosas bastante pequeñas pero bastante extrañas. Por ejemplo, que los hermanos duermen juntos. Me llamó mucho la atención ya que son personas como entrados a los 50, donde diría. Y es bastante llamativo también considerando que la casa donde viven es bastante grande, entonces no es por un motivo de espacios que duerman juntos, es simplemente porque así lo han decidido, tienen un convivir en que pareciera que los límites no están tan delimitados, por decirlo así, pueden como permearse. Y eso mismo denota que a pesar de que, por ejemplo, Phil se ve bastante independiente y todo da a pensar eso, pareciera que tuviera en realidad una especie de dependencia bastante marcada con su hermano, como de que juntos formen un solo ente, un poco. Pero a la vez es extraño, ya que Phil aprovecha hartos momentos dentro de la película para molestar a su hermano. Lo atormenta bastante. Parece bien matonesco Phil a lo largo de la película, es curioso. Por otro lado también se muestra otro tipo de relación que es la que tiene Rose con su hijo. Se nos muestra en una escena donde justamente Phil va a un restaurante que hay por ahí y está justamente atendido por Rose, quien parece cocinar, y Peter, que es el que atiende. Incluso trata de en ese momento mal a Peter porque había hecho unas flores de papel. Hay que recalcar que aquí también se da otra relación entre la madre Rose y su hijo, en la cual se nota mucho esta lógica de sobreprotección que tienen ambos y una como dependencia entre ambos también. Justamente hay algo interesante ahí de la dependencia que hay respecto de ello. Y también se va unido con este dato de que supuestamente se había suicidado el padre de Peter ahorcado. Aunque esto último es también algo que reforzó la relación entre ambos, es bastante cuestionable si realmente este evento fue tal así como ocurrió, pero vamos a hablar de eso más adelante. Otro tópico a señalar es la importancia
que tienen George y Rose para los otros personajes, que serían, como ya dijimos, los protagonistas en realidad, que se nota más hacia el final de la película, ¿verdad? Que serían Peter y Phil. Entonces, ¿cuál es la importancia de George y Rose para estos personajes? ¿Y por qué se generó todo este conflicto? Es algo bien por detrás en cierta forma porque se da un vínculo, un rol que cumple cada uno de ellos respecto a cada personaje. Bueno, empezando claramente con Phil, que tiene una relación de control con George, que inmediatamente se nota mucho que se pone celoso desde el minuto 1 en que George empieza a mostrar su relación con ella cuando llega a la casa. Sobre todo este empieza a demostrar una hostilidad hacia ella y acosarla psicológicamente, justamente porque siente que le están quitando algo. Esto llegó incluso a que Rose entrara casi como una suerte de depresión, incluso siento yo, con la relación que mantenía con Phil. Y esto también se manifiesta en el hecho de que bebía mucho alcohol, estaba totalmente angustiada siempre, ¿verdad? E incluso él parecía torturarla simplemente con actos bastante sencillos, como el hecho de que para ella fuera un complejo que tenía el tema de tocar el piano, que lo hacía relativamente bien pero tampoco perfecto, y él le enrostraba todo el tiempo que se equivocaba. Y es aquí cuando entra Peter, porque como ya dijimos, íbamos a ver lo que significan estos personajes para ellos. Y bueno, en este sentido, obviamente esto molesta mucho a Peter, ya que se da a conocer en realidad que no solo que Rose sea bastante sobreprotectora con Peter, sino que Peter en verdad está constantemente también tratando de proteger y cuidar a su madre. Esto no se ve desde un principio, pero él estaba constantemente analizando las situaciones que había alrededor, comprobando que mientras, por ejemplo, George hacía feliz a su madre, Phil era un fastidio para ella y para él también, porque a él también lo acosaba psicológicamente de forma constante. Interesante ver cómo tanto por el lado de Phil con George y con Rose y Peter había una relación de vínculos, dos vínculos súper fuertes en cierta forma. Solo que creo que sobre todo el de Phil con George era más tóxico. Y creo que no era del todo sano el de Rose con Peter en realidad, pero era porque más que nada por las circunstancias, más que nada. Pero por esta lógica muy de codependencia en ambas situaciones igual. Sí, y es bastante interesante verlo y también es bastante necesario señalarlo para poder comprender la película a profundidad y señalar los puntos que vienen a continuación. Y bueno, aquí se ve, por ejemplo, cómo esta imagen que nos pintaron al principio se derrumba. ¿Por qué? Porque hay una primera apariencia que nos llega sobre Peter y Phil. Por el lado de Phil, este se ve como el tipo fornudo y el vaquero bruto y bastante como digamos masculino, que se aparenta siempre en las películas también de cowboys y cosas por el estilo, como del oeste. Sí, siempre andaba sucio, cosas así, incluso se señalaba abiertamente eso, que no querían que participara en una reunión con una autoridad, porque justamente él siempre andaba con olor a campo y sucio, todo eso. Bueno, en contraposición está este chico que es Pete, que obviamente se ve como un chico introvertido, tímido y un tanto amanerado. Incluso para los estándares de los vaqueros, digamos así, como lo veían era alguien afeminado, sino homosexual simplemente por los prejuicios que habían. Sin embargo, estas dos apariencias que se presentan se derrumban, como ya dijimos, ya que como Phil es quien se ve, digamos, la persona fuerte y Peter parece la persona débil o sumisa, ¿verdad? Como amenerada, como dijimos. En realidad es todo lo contrario, o sea, no es que Phil termine siendo el agresor en este caso durante toda la película. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Es que por debajo hay algo más, y eso es lo más interesante de esto, lo sutil que demuestra eso. Finalmente, por debajo, Peter demuestra una frialdad grande en el sentido que se demuestra con los animales en primera instancia, incluso tras haber generado cierto lazo, porque es una cosa bastante interesante. Creo que una de las escenas más demostrativas de esto es cuando toma un conejo y ven que tiene la pata rota y lo acaricia primero y sin remordimiento y rápidamente lo, ¿cómo se dice?, desnuca en cierta forma. Y sin más, incluso me impactó harto a mí, pero a la vez al Phil también le impactó cómo fue la situación de un momento a otro.
Incluso había llevado otro conejo que incluso él y su madre acariciaron. La madre parecía, digamos, haber generado un afecto por lo menos mínimo con este conejo. Y él simplemente lo abrió y lo empezó a explorar. Entonces eso ya te habla de una conducta bastante extraña porque si bien mientras más cercano sea el animal al ser humano y el conejo es relativamente como intermedio, pero igual es un poco cercano, ya lo habían visto como en términos más similares al de una mascota un poco, y pasa simplemente a abrirlo sin siquiera sentir remordimiento, ni siquiera una duda, ni un abismo de nada. Y también había algo interesante porque Peter se lo mostró a su madre y la madre mostró cierto como simpatía por él y él simplemente va y lo abre, como si nada, como si fuera un objeto simplemente. Entonces acá se muestran, digámoslo ya textualmente, rasgos psicopáticos, la verdad. Y hay un tema bastante interesante que vamos a tocar ahora que es sobre Peter, que es sobre el padre. Porque esto es más especulativo ciertamente, pero hay algo súper interesante que se conecta ya con el final, que puede ser que el mismo Peter haya matado a su padre, ya que cuando uno ve el final y sabe lo que pasa al final, te da a pensar como él encontró a su padre y él parece como que quita cada estorbo que le haga sufrir a su madre. Al principio de la película hay una frase bastante interesante que nos cuenta Peter, que seguramente muchos de nosotros olvidamos a lo largo de la película porque es bastante larga y simplemente sale como una frase al inicio, pero de alguna forma es una reflexión que él señala sobre que casi cualquier estorbo que esté frente a su madre él lo va a eliminar. Y cuando habla de su padre, con Phil, da a entender mucho que su padre era alcohólico, lo veía como con conductas dañinas hacia a su madre Rose. Entonces es como esto también será un estorbo que se quitó del camino. Y por otro lado, fue Peter quien encontró el cuerpo de su padre, él lo bajó. Entonces, durante todo ese proceso realmente podría haber planificado algo siendo alguien que ya demostró que es capaz de hacer ese tipo de cosas. Bueno, ya hablando sobre Phil, aquí se da un tema bastante distinto porque fuera de esa parte superficial que ya señalamos, se denota mucho la homosexualidad que en verdad tiene este personaje y su relación con el vaquero Bronco Henry. Bueno, en realidad, como ya habíamos dicho, Phil tenía esta apariencia masculina y tenía una mofa muy marcada hacia todo lo que era como amanerado o afeminado. Y puede que por esto mismo fuera, pero él ocultaba una homosexualidad reprimida claramente. Y esto Pete lo comprendió en un momento en que quizás nosotros también lo comprendimos, o tanto Pete como el público se dio cuenta de esta homosexualidad que tenía Phil cuando se dio a conocer una revista que él llevaba en que se veían cuerpos de hombres. Al respecto de esto hay algo bastante llamativo, ya que esta revista que tiene hombres desnudos posando, me hace pensar obviamente, y en realidad es clarísimo, que Phil era consciente de, porque hay veces en que hay personajes que son homosexuales reprimidos, pero no se dan cuenta tanto de eso, simplemente se le ven muchas características que hacen denotar eso, y como que justamente esos temas como que les molestan. Pero en Phil no solamente estaba esa molestia, sino que se notaba con esa misma revista que él tenía conocimiento de que tenía una atracción de, simplemente que aquí es a conciencia la reprimía. Y eso es bastante llamativo. Y además que es obvio, con lo que te señalan después, que Phil tenía un contacto homosexual con su amigo Bronco Henry, que él, a lo largo de toda la película te lo señala Phil como que lo tuviera en un altar. Pero no era solamente admiración lo que tenía hacia él. Cabe la duda que si hubo más de simplemente esa como cercanía homosexual que mantendrían, o si hubo un romance propiamente tal, porque puede que hayan tenido, se da a entender, contactos homosexuales, pero pueden haber sido esporádicos y lo marcaron mucho, o abiertamente una relación homosexual entre ambos vaqueros. No se da a entender, pero sí pareciera que llegaron a ser muy cercanos. Podría ser que se hubiera dado una relación propiamente tal homosexual entre ambos y romántica, sexual romántica, digamos, pero no se sabe, simplemente se sabe que tuvieron al menos un encuentro homosexual, pero claramente Phil era alguien bastante reservado, entonces le dio a conocer estas cosas a Pete de a poco y puede que no le haya sido 100% honesto y que si sí, hubiera tenido como un noviazgo con Bronco Henry. Incluso hay una cosa bastante peculiar sobre Bronco Henry, porque Bill tenía una lógica media como de idealización, es casi como que hubiera estado enamorado en verdad de él, porque tenía su montura en su establo. El modo que hablaba de él.
y tenía un pañuelo con las iniciales. Si lo ves en un momento te sale un pañuelo que él olfateaba como casi de forma erótica, no abiertamente erótica, que tenía las iniciales si lo ves de cerca. Y también tenía unos recuerdos, o sea, me acuerdo por ejemplo también cuando hablaba con Pete de que veía un perro en la montaña y cada vez que veía la montaña se acordaba claramente de Bronco Henry, entonces sí había como un enamoramiento, claramente, sí estaba constantemente en su cabeza y parecía como un tema no superado hasta ese momento. Y esto último es lo que también nos lleva al siguiente punto, porque Phil, a pesar de que se veía muy duro, ¿verdad? Muy frío, en realidad tenía una fragilidad interna. Y era mucho más sensible de lo que parecía. Bueno, aquí como lo anterior, se hace una demostración de que él, en esa capa de insensibilidad y de independencia emocional, lo que era en el fondo había una clara como una necesidad emocional, por eso muchas veces también mantenía a George cercano, aunque George como que quería más independencia. Entonces, a pesar de eso, era casi como esa agresividad era como para reafirmarse y no mostrar esa fragilidad. Bueno, y la mezcla de estos dos elementos que tenemos principalmente de Phil y Peter se entremezclan y llegan a un elemento bastante interesante del cambio de el cazador presa que se da entre estos dos personajes, empezando de que claramente al principio se ve que Phil persigue a Peter. Y termina claramente con Peter persiguiendo a Phil. Y bueno, todo esto sí se construye en un camino sutil y seguramente no todo el mundo se dio cuenta a la primera, porque todo está de forma más bien implícita. Incluso llega una suerte de conspiración, ya que cuando Peter descubrió que Phil era homosexual, comenzó a manipularlo, generando un vínculo entre ambos, y esto lo hizo más que nada para poder pillarlo con la guardia baja en algún futuro cercano y poder generar la instancia perfecta para matarlo, lo cual consiguió efectivamente en la película. Esto lo hizo con la cuerda, con Anthrax, seguramente esto ya lo han visto en otros videos, ustedes mismos lo notaron, pero de este modo fue que dejó que Phil, ya habiendo ganado la confianza de él, utilizara la cuerda durante la noche y de ese modo falleció. Es interesante cómo te muestra la película, cómo te muestra sutilmente lo del Antrax, porque al principio de la película te señalan claramente que hay una vaca muerta en una parte, pero que nadie se acerca ahí porque se sabe que tiene Antrax. Y luego el joven va y busca una vaca para justamente sacarle un poco de cuero para dárselo a Phil para que haga las cuerdas y que sepa que tenga Anthrax y que justamente le oculta a Phil que que lo va a envenenar y Phil sin tener idea de nada termina totalmente en las garras de Peter. Pero por otro lado también, para quienes quizás vean esto justificado de algún modo, porque antes de hacer este video igual vimos algunos análisis de la película y se centran mucho en cómo Phil es el perro en la película, lo cual nos dice Peter, y sí, para Peter Phil es el perro, y de alguna forma también lo es, estoy de acuerdo con eso. Phil en muchos momentos fue abusivo, Peter tenía sus motivos para defenderse, pero también podría haber, digamos, encontrado otros modos de proceder, otra forma, por último, si lo quería manipular, para que no molestara a su mamá más, ya que estaba generando un vínculo con él. De hecho, era posible que esto lo pudiera conseguir de alguna forma, pero es interesante que haya generado todo este vínculo primero para ganarse su confianza y después lo haya querido matar, porque es bastante similar también a lo del conejo, como haciendo una analogía dentro de la película con otro evento que también se pudo ver. Es curioso esto porque pensemos primero que normalmente cuando la gente asesina a alguien en las películas y cosas así, incluso en la vida real, es raro incluso que los asesinos en serie maten gente que tienen vínculos cercanos. Y justamente Peter lo hace, crea un vínculo más o menos fuerte y de confianza. E incluso en una escena cuando, por ejemplo, está terminando su soga, casi como que se le insinúa un poco. Entonces es como un jugueteo raro, medio macabro respecto del chico contra el vaquero. Es bastante interesante eso, por lo mismo. Y así es como queda más explícito este cambio, ¿verdad? Que señalamos al principio de cazador-presa, que se da vuelta un poco acá y que de alguna forma también, por lo tanto, Peter es también un perro, ¿verdad? Un perro que puede ir al acecho, que tiene un poder que ejerce.
Sí, la gran diferencia es que podríamos diferenciar una suerte de poder aquí en la que la de Phil es un poder explícito, fuerte, que demuestra, y Peter demuestra un poder más estratégico, más por debajo, más en base a la sutileza, la conspiración y como un pensamiento lento, no es como agresivo ni directo, sino que va de a poco, es indirecto y por la sombra. Y también es reactivo, porque pareciera que todo se centraba mucho en el rol de la mamá. Mm. Incluso yo creo que si no hubiera pasado lo de la mamá, Peter hubiera pasado de largo con Phil, le hubiera dado lo mismo. Sí, no habría tenido ninguna motivación tan fuerte como para generar toda esta conspiración analítica, ¿verdad? Que dijimos. Incluso hay un tema de la proporcionalidad, parece como que tocaron a su mamá y él ni siquiera la tocaron, en realidad la molestaron y él va a actuar con todas las herramientas posibles para destruir a esa persona. Y todo esto nos lleva a nuestras reflexiones finales respecto a la película para finalizar este podcast. Para empezar, podemos ver cómo las apariencias pueden engañarnos. Aunque es algo medio cliché en realidad, la película hace que esto se sienta bastante diferente. Está tan bien hecho este elemento en particular, que creo que consigue que gran parte de los espectadores no comprendan del todo el final, o no lo hayan visto venir, no hayan visto cómo todo lo que acabamos de decir se va desarrollando explícitamente incluso en la película, pero muy por debajo, como no de forma tan evidente. Es curioso porque esta película es como súper sutil, incluso lo único que sí me parecía que era más explícito como que algo malo iba a pasar, porque era muy así como que hubiera una tensión constante dentro de la película a pesar de lo lenta. Había una tensión siempre en que iba a pasar algo. Yo tenía la sospecha de que el mismo cabro en una le podía hacer algo al vaquero, pero a la vez siempre estaba lo de que el vaquero podría hacer algo. Entonces estaba como esa tensión ahí, como que pudiera morir a alguien, cosas así. Eso está bien hecho en realidad. Sí, como que ambos en todo momento parecían una posible amenaza para el otro. Y bueno, por otro lado también es bastante curioso, tomando esto mismo en cuenta, que mucha gente pueda haber visto a Peter solamente como una víctima, no viendo cómo se desarrollaba este conflicto o las intenciones que él tenía, siendo que él podría haber tomado otro camino, pudiendo hacer otro tipo de plan un poco menos cruel o sin ganarse la confianza de alguien, porque en realidad si lo vemos así fue algo bastante frío y meticuloso ganarse la confianza de alguien para simplemente matarlo. No es que estemos de moralistas con la actitud de Peter, sino como que con la gente que como que lo justifica sin más. Me llama la atención porque es como no tenía ninguna proporcionalidad los actos que cometía el cabro. Pero fuera de eso, la película es bien entretenida. Creo que no es para todos, no en esta cuestión típica así como mea snuff de que oh no entendieron la película, es una obra. No, es lenta, es un montón de lenta. Pero a mí no me molesta eso, no nos molesta en realidad. No, no nos molestó. Y la cosa es que encontramos que está muy bien construida la psicología de los personajes, los hechos, los momentos y las sutilezas que tienen. Es una buena película. Sí, es una buena película, en resumen. Bueno, y habiendo ya dicho todo esto, concluimos este podcast. Esperemos que les haya gustado. Suscríbanse al canal, recuerden que seguiremos subiendo contenido apenas podamos. Denle like y nos despedimos. Adiós.